Hola, ¿qué tal amigos? Les traigo la primera prueba de pago de esta plataforma que empezamos a trabajar y felizmente ya tenemos prueba de pago. Aquí en mi cuenta en Binance quiero mostrarles la notificación que me llegó de 26.85 USDT hoy 9 de octubre de 2022. Recuerda pasar por el canal, ver y poner en práctica todas estas estrategias para generar ingresos pasivos. Si te interesa esta información, dale like a este video. ¡Vamos allá! Tal como les mostré hace un momento la prueba de pago de esta página Bilari, que por cierto hace unos días les traje el tutorial, exactamente hace 8 días. Acá está, es el 3.2% diario con un bono de $25, pero hasta el 10 de octubre. Hoy tenemos 9 de octubre, así que únicamente para obtener este bono queda solo un día. Si te registras antes del 10, en esta sección encontrarás $25 que lo que debes hacer es ponerlos a trabajar donde dice empezar a invertir. Hacemos clic, esperamos un momento y en esta sección encontramos dos apartados. Antes de seguir quiero dejar bien claro que esto no es un consejo de inversión, únicamente te estoy mostrando los resultados de la estrategia que les coloqué hace 8 días. Siguiendo con el tutorial, como les acabo de informar, tenemos dos apartados. El primero es para abrir una inversión con nuestro dinero propio y la otra es abrir una inversión con el saldo de bonificación que te estarán dando $25. Recuerda, hasta el 10 de octubre. Entonces, teniendo los 25, hacemos clic en este apartado 25 y hacemos clic en pagar. Acá nos da la información de lo que ganaremos diario, el 3.2%, esta cantidad cada 2 horas, esta por día, y al final del contrato tendremos esta otra cantidad. Quiero informarte que para poder realizar retiros en esta plataforma es necesario hacer una inversión. Vuelvo y repito, no es un consejo de inversión, solo te estoy mostrando que la estrategia que les coloqué hace 8 días, de momento hoy 9 de octubre está pagando. Para que veas, vamos aquí a mis inversiones, damos clic y esperamos un momento y quiero mostrarte las inversiones que yo tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Déjame contarte que 2 de estas inversiones son mías y las otras 3 es por los referidos que se han registrado con mi enlace. Entonces vamos al historial para mostrarte que yo tuve que hacer una inversión de $25 para poder retirar. En esta sección quiero mostrarte, veamos dónde está la inversión. Acá está, inversión $25 9 de octubre, y también hice un retiro hoy, también 9 de octubre, de 27.82. Pero como nos cobran el 3.5% por hacer retiros, en esta sección, como te mostré hace un momento, me llegaron 26.85. Quiero informarte también que si quieres trabajar esta plataforma, yo te recomiendo que hagas la inversión utilizando la criptomoneda BUSD, porque en un momento te voy a explicar. Entonces, como podrás notar, tengo 25 de inversión, ya tenía 27.82 para retirar, entonces me arriesgué a realizar la inversión y felizmente me llegó el pago. También quiero contarte que todas las plataformas tienen un ciclo de vida. Esta es similar a Nextera y hoy 9 de octubre está pagando. Deslizamos un poco hacia arriba. Para poder retirar únicamente podrás retirar el saldo, como bien lo indica acá, retirar saldo. Yo ahorita tengo 1.78. Cuando hagas tu inversión se va a colocar acá. No puedes retirar ese saldo y este saldo es de la bonificación por cada persona que se registre con tu enlace. Entonces, al momento de hacer un depósito, damos clic, esperamos un segundito y aquí podemos hacer inversión con todas estas criptomonedas. Tú puedes hacerla con cualquiera.
Si vas a realizar la inversión, yo te sugiero que lo hagas con, vamos a ver, con BUSD en la red BEP20. La razón es muy sencilla. Como todos sabemos, si hacemos una inversión por TRC20, Binance nos cobra 80 centavos por realizar esa transacción. Ya estando en la sección retiro, vamos a elegir BUSD, que está acá, y es muy importante que elijamos la red de retiro. Como podrás notar, si lo hacemos con la red BEP20, la Binance Smart Chain, la comisión de retiro es de 0 centavos o $0. Si lo hacemos con la BEP20 nos cobran 50 centavos, si lo hacemos con la red de Ethereum 3.90 y si lo hacemos con la red de Polygon 0.80 centavos. Ahora bien, si hacemos un retiro utilizando el USDT normal, veamos, si lo hacemos y elegimos la red de Binance nos cobran 29 centavos y si lo hacemos con la TRC20 nos cobrarán 80 centavos. Entonces yo lo que hice fue intercambiar USDT por BUSD y al momento de retirar, como nos indica acá, vamos a utilizar la red BUSD utilizando la BSC, que es la red de Binance, la BEP20. Entonces vengo BUSD y utilizamos la red BUSD, que es la BEP20, y la comisión es de 0 BUSD, o sea $0. No nos cobrarán ni un solo centavo por realizar este retiro. Eso fue lo que yo hice. Envié 25 BUSD a mi cuenta, me llegaron los 25 y posteriormente hice el retiro. El retiro sí lo hice utilizando la red TRC20, como ya te mostré. Acá en esta sección llegaron 26.85 USDT hoy 9 de octubre de 2022. Entonces esa es la opción o esa es la información. Repito, hoy 9 de octubre la página está pagando, recordándote también que todas las páginas tienen un ciclo de vida y esta no sabemos cuándo dejará de pagar. También quiero informarte que el retiro mínimo, vamos a retirar fondos, una vez que hayas hecho tu inversión, la plataforma ya te va a desbloquear la opción de retiros. Vamos a esperar un momento que cargue. Ahora nos dirigimos a la parte derecha donde nos indica que la cantidad mínima de retiro es de 5 USD y nos cobran 3.5% de comisión por realizar el retiro. También nos indica que es de 1 a 24 horas en la parte inferior. Como podrás notar, 27.82 que hice el retiro y dice éxito hoy 9 de octubre de 2022. Si esta información te fue de utilidad, por favor regálame tu hermoso like. Si tienes dudas, házmelo saber en los comentarios que yo con gusto te estaré apoyando. Suscríbete al canal y muy importante, activa la campanita de notificaciones. Sin más por el momento y esperando que se encuentren bien, hasta una próxima. Adiós.